Vamos con el tema orden a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia manifiesta en medio de nosotros. Pedimos, Señor, guía, iluminación y propósitos cumplidos en cada uno de los que estamos aquí presentes. Ayúdanos, mi Señor. En el nombre de Jesús, danos luz. Amén. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí observamos a un Dios creador. No un Dios observador de su creación, como lo explicábamos en la mañana. No un Dios merodeador, se me trabó la lengua. No alguien que está merodeando alrededor y solamente observando como si la creación girara en derredor de él en movimiento, sino presentamos a un Dios creador que hizo todas las cosas, el cielo y la tierra. Pero también observamos a un Dios que creó todo con el poder de su palabra. Y quiero que nosotros notemos al mencionar Génesis capítulo 1, en cada uno de los versos donde menciona y dijo Dios. A lo mejor si lo dice doña Chencha, no hay ningún efecto. Si lo dice Martita, no hay ningún efecto. Si lo dice Pedro, no hay ningún efecto. Pero Dios dijo. Y cuando Dios dijo, sí hubo un gran efecto. Así es que vamos a leer varios versículos para constatar el poder de su palabra. Y que en esa frase, en esa pequeña frase, tiene mucho significado. Y vamos a notar 8 versículos donde dice, y Dios dijo. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No lo dijo cualquier persona, lo dijo Dios. Por eso, cuando mencionó, sea la luz, fue la luz. Observemos las palabras. Su palabra tiene poder para crear. Un diseñador puede diseñar, pero Dios es un creador, porque crear significa crear de la nada, donde no había nada, porque la palabra de Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y donde se mueve el Espíritu de Dios, entonces Dios empezó a concebir la creación. Se movía. Habla de concepción, habla de concebir, habla de reposar, de pensar, de planear, de administrar, de crear. Génesis 1:6. Y luego dijo Dios. Diga conmigo, dijo Dios. Bueno, pues que por ahí salió alguna doctrina que ya es viejísima. No es aún de estos tiempos. Pero se empezó a proliferar lo de la confesión positiva y de los decretos. Y yo confieso, y yo digo que se sana, y yo digo que... Hágale conmigo así una trompetilla. No, pero tú dices. Y es que la persona que decreta es un decreto, es irrevocable. Pero solamente Dios puede decretar. Amén. Porque Él es Dios. Porque Él es creador. Porque Él es el Dios invisible. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra con su palabra.
Y dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y sepárese las aguas de las aguas. Lo hizo con el poder de su palabra. ¿Y qué dijo Dios? Hay expansión en medio de las aguas. Y les dijo, sepárense. ¿Y qué sucedió? Se separaron. Porque Dios tenía una intención y un propósito al hacer cada una de las cosas. Como dijimos, hizo la creación de una manera cronológica. Pensó cuál fue el propósito de hacer cada cosa y cada día. Pero aquí nos vamos a centrar en el poder de su palabra. Y dijo también Dios, júntense las aguas, Génesis 1:19. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y note esa frasecita, y fue así. Porque cuando Dios habla, así es. Amén. Y fue así. Aquí vemos el poder de su palabra creando. Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Si tú notas, aquí dice, y llamó Dios. Pero aquí Dios no está creando. Cuando está diciendo, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En este verso vemos cómo Dios puso nombre a los elementos que Él creó. A lo seco llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Si se fija, es distinto, porque cuando Él dijo Dios, entonces estaba creando. Pero cuando llamó, estaba poniendo nombres a los elementos de la tierra. Génesis 1:11. Después dijo Dios, diga conmigo, dijo Dios. ¿Las va contando? ¿Cuántos van? Váyalas enumerando. Es la cuarta vez que dice, y después dijo Dios. Y estamos enfatizando esta frase para comprobar el poder de su palabra. Su palabra es verdadera, su palabra es perfecta. Su palabra es más dulce que la miel. Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Este es el poder de su palabra. Él creó de la nada, pero primero pensó, primero concibió, primero administró, primero organizó todo cronológicamente para cumplir un fin y un propósito. Vemos el poder de su palabra. Génesis 1:14. Es la quinta vez que dice, y luego dijo Dios. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos y para alumbrar sobre la tierra. Y dice, y fue así. Algo pasó porque no tenemos imágenes. Estaban programadas unas imágenes, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Dígale a su compañero, eres visionario, yo sé. Tú puedes ver, tú puedes pintar un cuadro, porque los maestros son listos para pintar cuadros, ¿a poco no? Cuando los maestros empiezan a dar una clase, empiezan a hacer que el niño empiece a pensar en todos los personajes, a formar y a mostrar todos los acontecimientos, de tal manera que yo recuerdo que mi esposo decía que se encontró una niña que fue su alumna en la iglesia donde nosotros estuvimos. Y recuerdo que
ella ya grande, una joven, le dijo: jamás me voy a olvidar de lo que tú me enseñaste como maestro. Y Chuy como maestro era muy gráfico. Iba a contar todo sobre la vida de Jonás y hacía todos los ademanes, los acontecimientos en el momento en que lo arrojan, que lo tiran al agua. Así es que los maestros son buenos para pintar cuadros, pero también imaginarse los cuadros que se están narrando, ¿verdad? Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Génesis 1:20, la palabra dice: y dijo Dios. Es la sexta vez: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Génesis 1:24, la séptima vez que Dios dice: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Así, porque Dios dijo, por el poder de su palabra. Génesis 1:26, la octava vez que dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué hermosa creación, el poder de su palabra. Y cuando Dios hace algo o crea algo como el hombre y la mujer, lo hace completo y lo hace perfecto, pero también lo hace definido. Por eso lo hizo diferente al hombre, diferente que la mujer. Y recuerdo en la mañana que Lisset nos estaba mostrando unas imágenes donde ella nos explicaba la gran confusión que está trayendo que quieran cambiar los sexos de los niños y hacer creer que una niña es un niño. Pero cuando nosotros pensamos en Dios, estamos pensando en una perfección, estamos pensando en una plenitud. Estamos hablando que Él es la luz. Estamos hablando que Él es la verdad. Estamos hablando que en Él no hay ningunas tinieblas. Y esos conceptos son de las tinieblas. Porque cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, y lo dijo por su palabra, varón y hembra los creó. Y los hizo con sus órganos diferentes, precisamente para la procreación, porque dijo: multiplíquense. Así es que Dios no es un Dios de confusión, y la gran responsabilidad que tenemos como padres y maestros. Lisset hablaba de la identidad que debemos de tener como hijos de Dios. Dios nos da una identidad. Desde el Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer. La gran responsabilidad que tenemos en el contexto de nuestras familias, de nuestras casas, es formar a nuestros hijos, que ellos tengan una identidad como personas, como hijos de Dios, que determinen quiénes son y cómo son, y son amados por Dios y son amados por los padres, hombre y mujer. Ni el hijo debe de querer ser mujer, ni la mujer tiene que tener el deseo de ser hombre, solamente porque ganarse el amor y la aceptación de un padre. Dijo 8 veces, Dios dijo. El poder de su palabra estaba manifiesto. El poder de su palabra llevaba una intención. Una intención de hacer todas las cosas, de preparar un medio ambiente para el hombre.
Y una vez llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, para mostrar el poder que tiene para llamar a cada cosa por su nombre. Y Dios creó todo con su palabra. Su palabra es poderosa para formar una vida. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos hemos podido cambiar el corazón de un hijo? Muchos de nosotros podemos estar intercediendo por la salvación de un hijo o de una hija. Y créeme que cuando nosotros vamos y hablamos con ellos, nuestro llanto no los va a convertir a Dios. Nuestras palabras humanas no los van a convertir a Dios. Los van a convertir a Dios el poder de su palabra. Cuando nosotros hablemos su palabra que produce la fe para la salvación. Su palabra es poderosa para formar una vida. Su palabra es poderosa para salvar. Su palabra es poderosa para sanar. Cada palabra que Dios dice tiene poder. Amén. Así es que lo que tú y yo decimos no tiene poder. Estoy hablando humanamente. Por esa razón, no debemos de formar con el pensamiento humano, con el argumento humano. Eso no va a cambiar a nadie. Muchas veces miramos a los hijos y le decimos: hijo, por favor, ya no te portes mal. Hijo, por favor, cambia. Pero no usamos la palabra que tiene poder, una palabra sabia, una palabra inteligente, una palabra bien trazada, una palabra que lleve ejemplo. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que dile a tu compañero: ni tú ni yo. Dile: ni lo que tú piensas ni lo que yo pienso va a cambiar a nadie. Solamente el poder de su palabra. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Está usando un ejemplo natural. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué hermosa es la palabra de Dios y qué poderosa. Se vuelve poderosa cuando la conocemos, se vuelve poderosa cuando la sabemos trazar. Eso se llama sabiduría. ¿Qué pasó cuando Dios hizo su creación? Al hombre. Y el hombre peca, según Génesis capítulo 3. Y esa plenitud que tenía el hombre vino en decadencia. Y su vida, que reflejaba la armonía de Dios, ¿qué sucedió? Vino una decadencia como ser humano. Como dice Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía. El hombre quedó vacío sin Dios. Al hombre, como dice Isaías capítulo 5, ay de a los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Estaba hablando con una joven
que vive en Alemania y me decía, Vicky, la verdad es que uno trata de sostenerse cada día, de tener una comunión y una relación con Dios. Pero la juventud de acá, para ellos es normal fumar, tomar, ir a antros. Porque yo le preguntaba que si ella había pensado casarse. Y dijo, sí quiero casarme, pero quiero casarme con un verdadero hijo de Dios. Con aquel que ame a Dios. Con aquel que tema a Dios. Pero no veo el poder de la palabra en la vida de esos jóvenes. Y cuando alguien no experimenta el poder de su palabra, se empieza a volver religioso. Todo le parece igual. Lee la palabra, pero la palabra ya no tiene poder para su vida. La palabra no tiene el poder de la transformación, no porque la palabra la haya perdido, sino porque la hemos inhabilitado, permitiendo que los bomberos del infierno nos hayan apagado con esa agua sucia. Así es que cuando el hombre cae, adquiere los pensamientos de la naturaleza caída, que no están ahí en ese antro, que no están ahí en esa cantina, que están en los miembros. Diga conmigo, en los miembros. Es importante hablar la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Así es que el hombre peca y violenta los principios de Dios, viviendo en un verdadero desorden. ¿Cómo que todo te parece igual? Sí, soy hijo de Dios. Pero ¿cuántos matrimonios se están deshaciendo por causa de la tecnología? ¿La tecnología es mala? No. La tecnología es buena si se usa con inteligencia. Pero ¿cuántos matrimonios se están destruyendo? Porque él o ella están metidos todo el tiempo o en su celular o en la computadora. Se ha perdido el amor, se ha perdido la relación, se ha perdido la comunión. Y sí, aquí dice, pero no experimento el poder de su palabra. Este desorden lo empezamos a experimentar en casa. No, pero espérame, es que yo soy hijo de Dios. Espérame, es que yo soy lavado con la sangre de Cristo. ¿Y tus hábitos? ¿Tienes hábitos correctos? Porque hay buenos hábitos y malos hábitos. Así es que la familia está en un verdadero desorden respecto de los principios de Dios. Porque si en un hogar los principios de Dios están en desorden, y ya se está empezando a ver lo que se ve en Europa, que él se queda a limpiar la casa y a cuidar a los niños y ella se va a trabajar. Y los niños están solos. ¿Dónde está el poder de su palabra? Tenemos que cuidarnos de los bomberos del infierno, que no te echen el agua y que apague el fuego y la pasión de Dios para nosotros, que inhabiliten el poder de la palabra. Ese desorden se refleja en un estilo de vida. Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato. Escucha, el que oye esas palabras y no las hace. El secreto es oír y hacer. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vean la imagen. ¿Qué significa insensato? Del griego moros, significa cabeza dura, absurdo e ignorante. El que oye y no hace, yo no digo, aquí dice la definición, es cabeza dura, absurdo e ignorante. Y edificar sobre la arena significa que la familia no tiene buenos cimientos en relación a los principios de Dios en casa. Para recibir la formación respecto de la palabra y establecer un orden en cuanto a formar buenos hábitos en la familia. Jesús tenía buenos hábitos de ir al templo y leer la escritura. Lucas 4:16. Hay buenos hábitos y malos hábitos, pero hay hábitos cristianos. Diga conmigo, cristianos. Jesús dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjese lo que dice, conforme a su costumbre. Porque sus padres les enseñaron la palabra, la ley, pero también ir a la sinagoga. Dice que Jesús entra y se levanta a leer. Debe de haber un orden espiritual, di conmigo, orden espiritual, en nuestras vidas y en las de nuestros hijos. Entró al templo según la costumbre. Los padres deben enseñar a sus hijos buenos hábitos de ir al templo, pero ellos deben de ir al templo, ¿sabe? Los padres dicen a los hijos, ustedes vayan. Nosotros lo vemos por internet. Y me dices que no hay religiosidad. Y me dices que no hay opacidad. Porque es más cómodo quedarse en casa y estar mordiendo un taco o un sándwich. ¿Y eso no es irreverente? Ese es un verdadero desorden. ¿Cuántos dicen amén? Porque según Hebreos 10:25 a mí me ajusta. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, o sea, que Jesús viene. No dejando de congregarnos, es un mandamiento, no una opción. Pero es que siento también estar recostado en la cama con la pijama y estar sintiendo el poder de Dios. Di conmigo, ¿poder? ¿Es el poder de Dios? El poder de Dios lo da la palabra. La palabra tiene autoridad, la palabra tiene vida. Amén. Y tiene vida de tal manera que nos guía, tiene vida de tal manera que nos construye, tiene vida de tal manera que nos edifica, exhortándonos. Jesús viene. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Una vez encontré a una hermanita saliendo y había terminado la alabanza y le dije, ¿a dónde vas? A lavar, que al cabo ya lo termino de ver. ¿Esto es orden o desorden? Desorden, ¿por qué? No porque lo digo yo, porque lo marca la palabra.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay buenas costumbres, buenos hábitos que están basados en principios. Cada cosa tiene un nombre, cada actividad está basada bajo un principio. No podemos vivir nuestra vida espiritual como queremos, al ahí se va. Es en el orden que Dios estableció, porque estamos dejando herencia y descendencia para nuestros hijos. ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? ¿Están viendo gozo para ir a la casa del Señor? ¿Están viendo que somos fieles? ¿Están viendo que nosotros nos gozamos cuando preparamos un tema para los niños? De tal manera que los niños dicen, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Quieren estar en la iglesia, ¿por qué? Porque ven a sus papás que aman a Dios, que aman la casa del Señor, que tienen su afecto en la casa del Señor. No podemos hacer el ministerio a nuestra manera. Uno de los requisitos para los maestros de la iglesia infantil aquí en Casa de Oración es: tú eres llamado, te preparas, sirves, pero uno de los requisitos para que tú sirvas es que tú también seas alimentado. Entonces es importante que tú estés en una de las reuniones para ser pastoreado, para ser edificado. Tú recibes, pero también das. No, pero espérame, es que yo soy profesional del ministerio. Yo soy tan espiritual y he llegado a la medida de la fe. Fíjense, hasta me avalaron con ese trueno. Y decimos, no hombre, he llegado hasta la medida de la fe, que yo ya no necesito congregarme. Yo me siento tan lleno. Yo ya sé estudiar. Yo soy autodidacta. Independiente. ¿Independiente es el diablo? ¿No es cierto? Él quiere hacer las cosas independientes, sin estar cerca de nadie. Nuestra base bíblica la encontramos en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 puntos importantes que experimentamos cuando venimos a la casa del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que significa la doctrina de Cristo. ¿Por qué la doctrina de Cristo? Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, que significa la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra viviente. Jesucristo es la vida. Amén. Por eso lo necesitamos a Él. No somos personas independientes, somos personas dependientes. Necesitamos la doctrina de Cristo, necesitamos la palabra de Dios, pero también necesitamos la comunión unos con otros. Porque dice la palabra de Dios que somos un cuerpo. Todos los miembros van entrelazados entre sí. Coyuntura con coyuntura, que se ayudan mutuamente. El tiempo que estamos juntos, que adoramos a Dios. Nuestros niños también van, tienen un tiempo de alabanza y adoración, ellos también danzan, ellos también adoran. La comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, porque hay muchas oportunidades que tenemos de compartir el pan.
y las oraciones. Tiempos de estar juntos, tiempos de presenciar la gloria de Dios, tiempos de intercesión. Hace tiempo tuvieron una reunión de matrimonios y me dijeron que la gloria de Dios descendió de una manera tremenda. Que Dios empezó a hacer maravillas, sanidades, milagros. Porque donde está la presencia del Señor, Dios hace grandes cosas. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente significa un hombre sabio, un hombre inteligente. Un hombre entendido, un hombre dócil. Al hombre sabio le queda muy claro, de qué se trata. Y cuando lo lleva a la práctica, se vuelve sabio y aplica la inteligencia y la sabiduría. Cuando habla de edificación, y ahí dice casa, el que edifica su casa, del griego oikia, que significa, y trae varias acepciones como residencia, como morada, como familia. Pero también habla de situaciones domésticas. Eso significa que en una familia necesitamos tener la presencia y la palabra de Dios ahí en mi familia. Cuando oramos por los alimentos, cuando damos gracias, cuando les hablamos la palabra de Dios. Y según esta palabra estamos tomando las dos acepciones. Estamos tomando familia y casa, residencia o morada. El lugar en que vive la familia. El lugar donde vive la familia podría ser un pedacito del cielo. Y tú dices, ¿cómo? Un pedacito del cielo porque oraste. Un pedacito del cielo porque meditaste la palabra, pero un pedacito del cielo porque tu sala está limpia y ordenada. Un pedacito del cielo porque decidiste tú como mujer guisar un platillo nutritivo para tus hijos. Un día vino un niño con una mamá que venían de otra congregación y le decía a mi esposo: por favor, ore por mi hijo. ¿Qué tiene su hijo? Pues es que el pastor me decía que tenía un espíritu de burro y yo vengo para que se lo echen. Es que este niño no aprende nada y aparte es muy irascible. Se enoja de todo y se irrita de todo. Y mi esposo le dijo: mire, le recomiendo que lo lleve al doctor porque lo más seguro es que ese niño está anémico. Y fue verdad. No oró en ese momento para echarle un espíritu de burro. Lo llevó al doctor y le dijo: ¿sabe qué? Pase con el nutriólogo, el niño trae una anemia tremenda, le voy a dar hierro, pero le voy a dar vegetales, le voy a dar las cosas verdes, nada de papitas, ni salchichitas, ni nada de por el estilo. Eso no levanta las defensas. Así es que también, hablando de casa, es el lugar donde habitamos. Es el lugar que puede oler limpio o sucio. Es el lugar donde puede estar ordenado tu closet. Dile a tu compañero: ¿todo en orden? ¿Todo en orden?
Mira, quiero decirte que no es lo mismo tener hijos que ser padres. Ser padres es darse a la tarea a formar. Di conmigo, formar. Para edificar una vida. Y decirle, mira mi amor, Dios es ordenado. Ya te conté la historia de la creación, pero quiero que vengas para que veas plasmado el carácter de Dios en el closet. Fíjate que todo tiene un significado, ¿eh? Todo lo que Dios hizo tiene un significado. Y fíjate que, no sé si tú recuerdas a Jesucristo cuando resucitó. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando resucita, dejó su sudario doblado. ¿Amén? O resucitó y dijo, ay, resucité, y lo aventó por allá. Sí, digo, porque tenemos buenos pretextos como para decir, me bañé y dejé la toalla en el piso, para que la supermamá lo recoja. Aventé los calcetines y casi llegaron cerca del cesto, pero no llegaron. Pues fíjate, hablando del sudario, había una costumbre judía de aquellos grandes señores que se sentaban a la mesa a comer, y los siervos, en este caso, uno de los servidores era un servidor niño que tenía como 10 años. Pero había un protocolo de cómo ser y de cómo comportarse cuando se le servía de comer al amo. Y el niño, una vez que servía la comida caliente, con sus toallas, sus servilletas, sus cubiertos y todo lo que debería de comer, jamás debería de estar observando cuando el amo comía. Así es que el niño se tenía que poner de espaldas para no verlo, porque esos eran los lineamientos. Pero ¿qué sucede? Que de pronto él empieza a escuchar ruiditos y él dice, mi amo terminó de comer, porque empezó a ver cómo toma la servilleta y la empieza a hacer una bolita. ¿Sí? Una pelotita. Empieza a hacer esto y en la mesa deja esa señal. De pronto, el amo sale y el niño se acerca y mira y sabe que por la forma que arrugó el papel, el amo ya había terminado de comer. Pues quiero decirte que dicen los estudiosos que la razón por la que Jesús dejó su sudario doblado significa, según la costumbre judía, volveré. Todo tiene un significado. Todo tiene un significado. ¿Por qué limpias? Tiene un significado. Tiene un porqué. ¿Qué es lo que quiero lograr en mi hijo? ¿Por qué ordena su cajón? ¿Qué quiero lograr? Estoy formando su carácter. Y luego nos vamos a ir al ministerio. Espérense, todavía falta, pero ¿cómo repercute? Es muy interesante. Así es que ser padres, quiero decirte, es darse la tarea de formar, de edificar una vida. Y al tratar de construir una vida, hay que tener una visión de lo que queremos lograr. Así que es importante entender que cada cosa que hacemos tiene un propósito y un porqué. Así como tuvo un propósito al hacer cada cosa, cada elemento de la creación, también hay un propósito
cuando enseñamos, cuando formamos para hacer hábitos espirituales, hábitos físicos, hábitos prácticos en casa. Mucha de la rebeldía no existiría si los niños fueran servidores en su casa. Pero ¿quién va a enseñar? ¿Quién va a formar si no hay visión? ¿Hay superhombres o hay supermujeres? Aquellos que recogen todo lo que la familia tira. Y decimos, híjole, qué mujer virtuosa. Diga conmigo, mujer virtuosa. ¿Será virtuosa la que recoge todo el desorden o será virtuosa aquella que capacita? Aquella que forma, aquella que entrena. Y el padre es el principal instructor en su hogar. Porque cuando Dios hizo al hombre, la mujer todavía no existía. Y Dios le dio instrucciones al varón. Y el varón es el que afirma a los hijos. Y el varón afirma no solamente por lo que dice, sino por lo que hace. Hay que cuidar que cada actividad en casa esté basada en principios bíblicos y lógicamente reflejando el carácter de Dios. ¿Cómo establecer orden? Es importante que tomes en cuenta las edades de los hijos para que no establezcas un sistema imposible de lograr. Porque si no, estaremos deformando en lugar de formar. Por ejemplo, un niño de 3 años, le pides que sea ordenado y que ponga su suéter en el colgante de la ropa, pero el colgante mide 1.80 de alto. ¿Estamos formando o deformando? Porque carecemos del más mínimo conocimiento de que al niño hay que bajarnos a su nivel. Su nivel de tacita en el baño, su nivel de taburetito para la ropa, su nivel de percherito. Para establecer orden debo de tener conocimiento de las edades de los hijos y sus características, pues este conocimiento me va a ayudar a aplicar el conocimiento y la sabiduría para establecer orden. De lo contrario, en lugar de establecer orden, voy a alterarlo, pareciendo que somos padres arbitrarios, que queremos hacer sufrir a nuestros hijos en lugar de ayudarlos. Proverbios 1:2. Aplicando sabiduría en la formación. Para entender sabiduría y doctrina, que es enseñanza. Para entender sabiduría y enseñanza. Ay, lo escucho muchas veces, pero no lo entiendo. Y no lo entiendo porque no lo hago. Y porque cuando lo hago tengo sabiduría y cuando lo ejecuto entonces tengo entendimiento. Si no lo ejecuto no tengo entendimiento. Si lo ejecuto soy sabio. Si Dios hubiera dicho y no hubiera ejecutado, ¿serviría de algo? ¿Verdad? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y sabiduría del hebreo kahomá significa ciencia o conocimiento. Entendimiento, inteligencia, significa saber. Tener conocimiento y aplicar sabiduría. Porque a veces pensamos, no, es que esto no es espiritual. ¿Qué tiene que me levante a las 12?
Escuché de pronto decir a una niña, porque la llevaba la abuela y estaba con ella los fines de semana. La niña tiene alrededor como de 8 años y le dice la abuela, pórtense bien, si no, no voy a comprarles lo prometido. Y dice la niña, ay, pues no sé, lo prometido. Yo lo que quiero es que mi mami me haga de desayunar, pero nunca me hace. Y cuando yo me lo preparo, me queda muy mal. ¿Qué está reflejando eso? Un desorden. Que no hay una buena ubicación. Y fíjate lo que dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la palabra dice que cuando vienen vientos, lluvias y tempestades, cuando vienen problemas y situaciones, la casa no va a caer porque está fundada sobre la roca. ¿Por qué un matrimonio se destruye? Que no debería de destruirse por esa razón. Porque la persona, la mujer, no le gusta ordenar su casa. La mujer no le gusta bañarse. La mujer trae los niños sucios. Y ya habló el esposo 20,000 veces. Pero ¿cuántos saben que el poder de la palabra puede transformar una vida? No los oigo convencidos. Yo estoy muy convencida. ¿Cuántos saben que el poder de la palabra puede cambiar una vida? Los padres prudentes y sabios edifican su casa y su familia sobre la roca o sobre los principios de Dios. Todo tiene un porqué. La palabra edificar significa constructor. Y a través de cada principio, a través de cada enseñanza que les das a los hijos de una manera sabia e inteligente, estás construyendo su vida. Estás poniendo fundamento según lo que nos dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es nuestro fundamento. Su palabra está llena de sabiduría, de guía, de instrucción. Es pedir sabiduría a Dios para entender, para estudiar, para aplicar. Para que nos entre bien en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿De qué se trata? La formación. Porque a veces decimos, yo estoy formando espiritualmente. Pero según Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en estatura, físico. Crecía en sabiduría, en lo mental, en gracia para con Dios, en lo espiritual, y en gracia para con los hombres, en el área social. Poner fundamento a los hijos para ayudarlos a fundamentarlos y a construirlos conforme a los principios de Dios. Y pensar que espiritualmente yo estoy poniendo fundamentos, buenos hábitos, lectura de la palabra, ir al templo, soy un ejemplo, quiero ir adelante, quiero que siga mis pisadas, pero también en el área física. El ir haciendo hábitos, que el niño se bañe, que el niño se peine, y luego ves al papá con los cabellos parados. Y la patilla ya está hasta acá.
Los niños están viendo, están observando, vamos dejando huella. Así es que no podemos decir nosotros que solamente estamos formando porque estamos enseñando la palabra de Dios. Pero también hay una parte práctica que Dios me mostraba. Y esa parte práctica en el hogar es cuando el varón toma su lugar y la intervención del varón en el hogar, en las cosas prácticas, es clave para que un niño se forme de una manera integral. Porque el esposo dice, no es mi responsabilidad de la casa. La Biblia dice que la mujer virtuosa es cuidadosa de su casa y de sus hijos, sí, pero eso no significa que no va a intervenir el padre. El padre no va a intervenir solamente porque es el padre y porque es un proveedor. El padre debe de intervenir porque tiene que dejar huella en su caminar para que los hijos lo sigan. Si un niño ve que su papá es amable con la mamá, ¿qué sucede? El niño voltea a ver a la mamá y le dice, hermosa, ¿no es cierto? Qué linda. Pero si ve que el esposo maltrata a la esposa, entonces el niño empieza a tener tendencias de faltarle el respeto a la mamá porque el varón no está dejando huella. Primera de Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Sin fundamento no hay nada. Y tenemos el fundamento de su palabra. Si el esposo habla con el esposo, si la esposa habla con el esposo, debe de hablar conforme a las palabras de Dios. No le debe de decir, ay, mi amor, pues es que tú no haces nada. Yo quiero que tú formes a los niños, que ayudes a los niños. Hay que hablar conforme a las palabras de Dios. Para que la palabra de Dios sea poderosa en el corazón de un varón. Cuando se le habla con respeto, cuando se le habla con gentileza, cuando se le habla con amabilidad. Para poder sembrar esas semillas que Dios nos muestra como mujeres en el corazón del esposo. Para poder orar y regar, que Dios empiece a hacer la obra. ¿Cuál es el punto de partida? Qué importante es establecer el orden de Dios en la familia para que la misma familia establezca un orden espiritual, un cuidado físico, un cuidado mental o emocional en los niños y un cuidado práctico. Porque la formación empieza en casa. Amén. Y dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Qué importante cuando se tiene al primogénito. Hombre o mujer. Antiguamente, el primogénito era el que llevaba doble porción, pero también doble responsabilidad. Qué importante es formar al primogénito, porque el primogénito, el hermano mayor, tendrá una influencia para sobreedificar la vida de sus hermanos. Amén. Qué importante es ponerle todo al primer hijo. El cuidado, el amor, la formación, el respeto a sus hermanos. Yo puse el fundamento, dice San Pablo, y otro edifica encima. Ese otro va a ser los hermanos. ¿Cuántos hermanitos han sido heridos
por un hermano celoso. ¿No es cierto? Que constantemente está afectando. La participación del padre es importantísimo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Dios me ponía muy fuerte pensando que muchos de nosotros hemos podido caer en religiosidad. ¿Y cómo me doy cuenta que he caído en religiosidad? Porque su palabra no tiene poder en mi vida. Me la paso pensando, ¿cuándo será el momento que cambiaré? ¿Cuándo será el momento que el padre será cabeza de hogar? ¿Cuándo será el momento que el padre afirme? ¿Cuándo será el momento para la mujer que deje el chisme o la murmuración? ¿Cuándo será el momento? Porque he escuchado o hemos escuchado muchos mensajes y su palabra es poderosa. Pero si su palabra solamente nos llega a las emociones, pero no nos llega al espíritu, como dice Mateo 7:24, el que oye la palabra de Dios y la hace. Si usted cree que ha caído en religiosidad y su corazón se opacó, y hay áreas que usted sabe que las ha dejado rezagadas, y la palabra de Dios ha perdido el poder y el efecto en esas áreas de su vida, póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Su palabra es poderosa para edificar nuestras vidas, si queremos. Si somos humildes. Ore al Señor en este momento y dígale, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Estamos delante de ti. Ciertamente tu palabra ha llegado a los lugares oscuros. Esos lugares donde solamente tu lámpara puede alumbrar y puede mostrarnos esas áreas oscuras. Perdónanos, Señor, porque hemos inhabilitado tu palabra. Nos hemos acostumbrado a oír tu palabra y reconocemos que hay áreas en nuestra vida que necesitan resucitar. Aquí estamos, Señor. Te entregamos esas áreas de nuestra vida a las cuales nos hemos acostumbrado. Perdónanos, Señor, porque hemos pensado que tenemos fuero. Perdónanos, Señor, porque mi corazón se empezó a enfriar. Perdóname, Señor, porque he fijado mis ojos en otros y no los he fijado en ti. Perdóname, Señor. Aquí estoy y quiero ser un hombre y una mujer sabia, sabios y prudentes, que oyen y hacen. Oh
Oh, mi Dios, hemos hecho muchas cosas para ti, pero hemos dejado la relación. Hemos dejado la comunión contigo. Hemos consentido aquellas pequeñas zorras que destruyen las viñas. Y hoy, en esta noche, confesamos nuestros pecados delante de ti. Y pedimos, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros que estamos aquí hemos permitido algo que ha enfriado nuestro corazón. Lávanos, Señor, más y más, y despiértanos. Despiértanos, Señor, pon tu celo en nosotros para que tu palabra se haga viva y eficaz, para que tu palabra nos haga vivir. Hemos experimentado tu palabra que es dulce que la miel, pero cuando viene la prueba se empieza a convertir amarga. Y es necesario, dice Dios, ese dolor. Es necesario ese quebrantamiento. Es necesario, porque te estoy limpiando, dice tu Dios. Te estoy despertando. Que corras como ese ciervo y te sumerjas a las aguas, porque ciertamente el enemigo acecha. Sumérgete, dice Dios, en mi presencia, donde el cazador no pueda oler tu carne, porque al sumergirte en las aguas de Dios disipas el olor de la naturaleza pecadora. Corre, dice Dios, hacia tu amado. Corre hacia su presencia. Él ha preparado ese lugar. Él ha preparado ese sitio para estar contigo. Donde lo podemos mirar ojo a ojo. Donde no podemos voltear el rostro. Necesitamos, Señor, ese encuentro contigo, ese encuentro pleno. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Sacude todo lo que no es. Ciérnelo, Señor. Ciérnelo, Señor, para que yo pueda gozarme, para que yo pueda alegrarme en tu amor, en tu presencia. Ciérnenos, Señor, de tal manera que tú seas el Señor ahí en mi corazón, en mi casa. Que se note tu presencia a través de la armonía, de la paz, del orden y la limpieza. ¿Tienes un canto? ¿Un canto? Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó
creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Alza tu voz y tus manos y dile: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Oh, tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, y no hay tinieblas. Prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas. Prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas. Prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara
Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya.